buen día. Vamos a comenzar. Ya dimos algunos minutitos, aquellos que tal vez tuvieron dificultad para conectarse o cualquier cosa, pero bueno, soy Adriana Beckerlin, directora de consultoría educativa IDEI. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por tomarse este rato de su mañana para pues escuchar este tema tan interesante, ¿no? Que pues como educadores nos toca atender en este momento. Nuestro objetivo hoy es darnos cuenta, ¿no? Poder poner sobre la mesa lo que esta crisis económica, social, pues, y yo diría incluso hasta esta revolución en la educación, ¿no? Que el coronavirus vino a detonar, está afectando a los estudiantes en los diferentes perfiles, niveles socioeconómicos. Vemos cómo de verdad las instituciones nos tenemos que enfocar a buscar diferentes medios para poder tener soluciones claras para recuperar los niveles académicos de los chicos. Y eso es un poco pues de lo que hoy queremos platicar. Para eso tenemos dos invitados especiales, dos grandes profesionistas y también amigos nuestros que nos van a ayudar, además del equipo IDEI. Sobre todo agradezco a Eduardo Sandoval y Gabriel Soto del equipo de marketing que han hecho posible que este webinar se diera el día de hoy. Les presento, por un lado, a Federico Escobar. Él nos acompaña desde Colombia. Él ha trabajado como profesor universitario, editor, especialista en evaluación educativa en inglés, español y habilidad cognitiva, y fue director de desarrollo de pruebas en el College Board. Tiene grados universitarios de Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico y ha publicado 2 libros, además de varios artículos académicos. Actualmente es director académico de la organización Open Green Road, OGR, que tiene su sede en Chile, desde donde trabaja para potencializar la educación. También nos acompaña hoy el maestro Julio César Saucedo de la Yata. Él es ingeniero, abogado, pedagogo y maestro por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el Centro Universitario México y la Universidad de Occidente, y cuenta con más de 35 años de experiencia en la educación. Tiene 2 másters, también es doctor en psicología educativa, varios diplomados, entre ellos uno en gestión educativa por la Universidad de Monterrey. Es miembro de diversas asociaciones educativas, ahora es vocal de la Mesa de Educación Coparmex Jalisco. Él también es autor de varios libros de física, de educación emprendedora y financiera, y su libro más reciente, presentado en la FIL en el 2019, es Alguien lo tenía que decir y se dijo. Es columnista en el diario NTR en la sección Aula, donde publica opinión e investigaciones, conductor del programa de televisión en el Canal 6 Hablemos de Negocios, ponente internacional en congresos diversos, fundador de varios colegios y director de otros tantos. Actualmente, es fundador y actualmente es rector del sistema Subiré Business School en el campus Zapopan, León y el Colegio Unión México, los cuales cuentan con más de 6,000 alumnos. Así ha recibido varios galardones, siendo el más reciente el premio Forbes Latinoamericano al personaje del año 2019 en educación. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Julio, por estar hoy con nosotros. Y pues bueno, les abrimos los micrófonos primero a ustedes. La dinámica será, Federico nos hará una exposición por unos minutos, después Julio, y después tanto yo como Eduardo también les platicaremos de otras cosas y abriremos los últimos 10 minutos por lo menos para preguntas. Si durante cualquiera de las exposiciones tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat y las podremos ir contestando. Le dejo el micrófono en este momento a Federico. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana, por esa introducción y gracias a todos los que han destinado parte de su día a acompañarnos hoy. Les agradezco. El tema de hoy es el rezago académico y este es un tema del que hemos podido hablar desde hace mucho tiempo porque ha sido una preocupación de distintos gobiernos, distintos proyectos educativos, pero se ha vuelto especialmente agudo con los fenómenos recientes provocados por la pandemia. Suena como historia distante, pero en abril de 2020 el 90% del mundo no pudo volver a sus escuelas. El 90% de los estudiantes del mundo. Difícil de imaginar en diciembre del 2019, por ejemplo. Y eso provocó una transformación muy grande, una aceleración en ciertas tendencias y una desaceleración en otras. Como cualquier crisis, hay cosas que se pueden construir y edificar a partir de esto, y hay cosas con las que hay que definitivamente trabajar. Entonces, como decíamos, el rezago académico ya era un problema antes de la pandemia y se está poniendo peor. Veamos algunos ejemplos de eso. El Banco Mundial, la OCDE y otras instituciones han estado investigando esto, además de profesores investigadores, y el retrato no es muy alentador. Antes de la pandemia, en distintas evaluaciones internacionales, el 50% de los niños de 10 años en países emergentes no podían leer un párrafo sencillo. En una prueba de comprensión lectora básica, les pedían que leyeran un párrafo e hicieran contestaran unas preguntas básicas sobre el párrafo, y el resultado era que la mitad no lo podía leer. El Banco Mundial cree que ahora, con los fenómenos que ha provocado la pandemia, esto va a aumentar a 2/3 partes de los niños. 2 de cada 3 niños se estima que no van a poder leer un párrafo sencillo de 10 años en países emergentes. Esto nos debe hacer conscientes de la brecha que existe entre países, pero la brecha que existe en los países también. Desde luego que la brecha social afecta a la educación. Sabemos a través de numerosos estudios cuyas cifras son bastante sorprendentes cada vez que uno las lee, no obstante haberlas leído antes en otra forma. Los estudiantes pudientes tienen comida en su casa, tienen acceso a información en medios digitales, en libros, en padres que probablemente tenían educación formal. Y esta combinación de factores es un factor que los ayuda mucho en los procesos educativos en general. Estos mismos factores hacen que la brecha probablemente se va a aumentar, porque en todo el tiempo que llevamos de confinamiento, los estudiantes pudientes mantuvieron el acceso a dispositivos electrónicos. Algunos de ellos en Estados Unidos hicieron varios pilotos con esto, tuvieron acceso a sistemas de tutoría muy sofisticados y por lo general tuvieron un lugar apropiado para estudiar. Algo tan sencillo como un cuarto donde pudieran encerrarse a estudiar. En cambio, los estudiantes más vulnerables durante esta pandemia necesitaban acceso a dispositivos electrónicos y muy pocos los tenían. No tenían muchos de ellos un lugar donde pudieran estudiar. Todos hemos oído historias y conocemos estudiantes que eran, por ejemplo, 2 o 3 niños en una casa y tenían que compartir un mismo dispositivo y un mismo cuarto para poder atender sus clases, algo que es muy difícil de hacer. Entonces, también perdieron el refugio que les daba el colegio, un refugio donde muchos de ellos podían comer, donde muchos de ellos podían tener acceso a adultos que quizás podrían enterarse de dinámicas familiares muy difíciles y reportarlas ante las autoridades o buscar ayuda psicológica. Entonces, todo esto significará que muy probablemente esta brecha que veíamos pre-pandemia va a estar más complicada post-pandemia. ¿Y qué ha significado en términos de la educación misma? En los análisis de la educación remota que se han hecho en distintos países, no salimos muy bien librados, desafortunadamente. En marzo de 2021, con evaluaciones que se hicieron en Gran Bretaña y en Bélgica, los estudiantes tenían ya un rezago de 3 meses frente a donde deberían estar. 3 meses. Eso suena un poco más remontable, pero siempre y cuando se pueda detener. En la medida en que los confinamientos continúen, los rezagos continuarán aumentando. En un periodo de 8 semanas, un estudio que hicieron en los Países Bajos hace unos 6 meses, en ese periodo de 8 semanas hicieron una evaluación previa y una evaluación posterior, y los estudiantes durante 2 meses de escuela remota no aprendieron nada, no pudieron demostrar ningún aprendizaje durante 2 meses.
Y cuando hicieron esta misma evaluación en los estudiantes vulnerables en Países Bajos, de hecho, obtuvieron un rezago del 50% frente a sus pares que estaban en condiciones más favorables. Y por fuera de los países ricos, The Economist, que esta misma semana hizo un estudio sobre las escuelas en el mundo, cita este estudio. Un niño que pierde un año de estudios en un país pobre o de rango medio dentro de la escala de países por ingresos en el mundo, puede terminar con un rezago de 3 años. Vale la pena escuchar eso de nuevo. Un niño que pierda un año de estudios puede terminar todo el sistema educativo con un rezago de 3 años frente a sus pares en otros países. Lastimosamente, América Latina no está mejor que el promedio. De hecho, estamos en una situación un poco más compleja que el promedio. Esta ha sido, de todas las regiones del planeta, América Latina ha sido la región con los cierres escolares más extendidos, más largos en todo el planeta. En 2018, el 55% de los estudiantes estaba debajo del desempeño mínimo esperado en América Latina. 55, uno de cada dos, habían fijado unos mínimos de desempeño y el 55% estaba debajo. El Banco Mundial cree que la pandemia va a acelerar esta tendencia y cree que el 77% de los estudiantes va a estar por debajo del mínimo cuando termine la pandemia. 77 ya es casi 4 en 5 que van a estar por debajo del mínimo esperado. Y esto también afecta su panorama económico a largo plazo. El Banco Mundial también, en un estudio económico del impacto económico, determina que con 10 meses de cierre en América Latina, los estudiantes van a dejar de ganar a lo largo de su vida $24,000 de ingresos, solamente por 10 meses de cierre. En la medida que esto continúe, pues el panorama va a continuar siendo difícil. Y la educación remota en general no ha sido una opción para todos los estudiantes. Esto lo sabemos todo, pero las cifras no son halagüeñas. Se calcula que en el quintil más pobre de América Latina, o sea, el 20% de los estudiantes de escasos recursos, solo el 45% tiene algún tipo de conexión a Internet. Uno de cada 2 estudiantes no tiene ni siquiera acceso a un dispositivo donde pueda mandar una foto de un trabajo a un docente. Esto significa, de nuevo, que la brecha que se está viendo en el mundo se va a ver bastante marcada en América Latina. Pero esto no quiere decir que el panorama sea totalmente lúgubre. En distintas entrevistas que ha concedido en estos últimos meses, Andreas Schleicher, el director de PISA en la OCDE, ha trazado el camino que recomienda para poder remontar este camino perdido, digamos, este rezago. Y una idea que repite mucho es que necesitamos personalizar la educación. ¿Qué significa personalizar la educación en términos muy concretos? Significa que necesitamos saber dónde está cada estudiante para poder acudir donde ese estudiante y darle las herramientas que necesita. Necesitamos saber dónde está para darle las herramientas que necesita ahora. ¿Qué significa entonces? Necesitamos saber dónde están los estudiantes. Ahora más que nunca, si antes era una necesidad premiante conocer cuál era el perfil de los estudiantes, ahora más que nunca necesitamos saber cuando regresemos a las aulas presenciales o incluso en este momento, necesitamos saber cómo están frente a esos mínimos que necesitamos para que sean estudiantes preparados para el siglo XXI. Entonces, necesitamos evaluarlos. Necesitamos evaluarlos con instrumentos que nos permiten determinar dónde está en cuanto a comprensión lectora, dónde está en cuanto a habilidades matemáticas básicas, y a partir de ahí podríamos establecer también sus niveles frente a otras materias o disciplinas, ciencias, sociales, etc. Entonces, claro que necesitamos acompañar a los estudiantes desde el aspecto socioemocional, pero necesitamos aquí tener un diagnóstico certero de dónde están académicamente para que este rezago que ha estado identificando el Banco Mundial y sobre el cual nos ha estado alertando la OCDE, para que ese rezago no se siga aumentando. Si un estudiante está en un nivel inferior al que se espera, necesitamos saber cuán inferior está. Necesitamos, por lo tanto, buenos perfiles de desempeño. Necesitamos instrumentos que puedan evaluar qué necesitan para poder llegar donde deben estar, porque puede que sus deficiencias estén en un área específica y no en otras. Entonces no necesitamos darle todas las áreas, sino necesitamos apoyarlo o apoyarla exactamente donde necesita. Entonces, sí,
una crisis que ha empezado desde el año pasado y que todos la hemos padecido de alguna forma u otra. Sí, un rezago académico, pero también la oportunidad de hacer algo nuevo, también la oportunidad de escribir personalización en mayúsculas para beneficio de los estudiantes. Y eso empieza conociéndolos mejor, conociéndolos a través de instrumentos que nos den información confiable y certera para poder tomar acción. Y con eso le paso el micrófono. Les agradezco por escuchar esta contextualización. Adriana, no sé si tú quieres continuar. Gracias, Federico. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Julio. Gracias por todos esos datos que, pues yo creo que nos dejan un poquito incómodos, pero bueno, vamos a lo siguiente, porque siempre hay, detrás del, como dicen, detrás del túnel viene la luz. Te escuchamos, Julio. No te escuchas, tienes el micrófono apagado. Hola, hola. Listo. Federico, muchísimas gracias por este extraordinario panorama. Nunca antes tan bien dicho en tan pocos minutos. Gracias, Adriana, por esta invitación. Y yo agregaría aquí algunas preguntas importantes. La primera de ellas, ¿quién de ustedes, de los más de 85 personas que en este momento están conectadas, quiénes de ustedes me pueden asegurar lo que va a ocurrir en el mundo el próximo mes con respecto a pandemia y a educación? ¿Volveremos a clases? ¿Volveremos de manera voluntaria? Las cepas que están surgiendo en diferentes partes del mundo y que ya están afectando a diferentes países, ¿van a llegar a México? ¿Quién de nosotros se atrevería en este momento a hacer un diagnóstico de lo que va a ocurrir ya no dentro de un año o dentro de 6 meses, dentro de un par de meses? Esta pregunta es tremenda porque nos deja en una incertidumbre en donde lo único seguro es el cambio. Y o nos acoplamos a este cambio rápidamente o algo puede ocurrir. Es difícil entender lo que ocurrió a nivel mundial y sé que es más difícil entender lo que ya ocurrió en educación, como bien lo dijo Adrián al inicio. Sumamente difícil captarlo, pero quien no se dé cuenta de que esto cambió por completo, no va a sobrevivir, no va a sobrevivir en los próximos años. Y ya nos dimos cuenta que nada más en Jalisco han cerrado más de 384 instituciones educativas. 384. Así es que tenemos que darnos cuenta de esto. Y si hiciéramos un repaso rápido, muy rápido, de lo que ha ocurrido en el mundo, hace 500 años en este país andábamos corriendo todavía medio semidesnudos, 1492, 1521. En 1800, hace 300 años en este país, apenas estábamos en plena independencia. Y hace solamente 100 años en este país se caminaba. La manera de transportarnos era caminando. Los muy afortunados tenían un caballo, una carreta. Desde entonces para acá se hicieron las instituciones, entre ellas las de educación, y la educación fue exactamente la misma. 3, 4 generaciones con la educación exactamente la misma. Sin embargo, en este paso tan rápido, si lo vemos en la línea del tiempo de millones y millones de años, donde la humanidad tiene una pequeña participación pequeñita, la parte del Homo sapiens, y si nos damos cuenta que de estos hace unos cuantos añitos vino una evolución brutal. Solamente 3 años que arrancaron los gadgets, 3 años con inteligencia artificial. El primer teléfono fue hace 15 años.
el primer teléfono, pero hace 3, 4 años comenzó la gran revolución en donde cualquier persona, por el costo del gadget, puede tenerlo en su casa. El Internet en todas las cosas. Cambió por completo la memoria en la nube. La inteligencia artificial, que trajo una automatización brutal, y el uso de las plataformas educativas en consecuencia. Solamente 3, 4 años, de una manera extraordinaria. Me encantó lo que dijo Federico cuando dijo que la educación tiene que personalizarse. Escuchemos esta frase. La educación tiene que personalizarse. Yo le llamo en uno de mis libros, la educación se ha vuelto individualizada. ¿Por qué individualizada? Porque hoy cada niño, gracias a las plataformas interactivas que se lograron, por todo lo que mencioné hace un momento, si no hubiera internet en todas las cosas, no se hubiera logrado la plataforma educativa interactiva. Si no hubiera inteligencia artificial, si no hubiera actualización en las computadoras, hoy cada niño puede aprender a su ritmo. Y esto te lo dio la plataforma, y esta fue una evolución brutal que trajo en los últimos 3 años, pero que la pandemia nos vino a desnudar y hacernos ver que lo tenemos o no lo tenemos. Es decir, si no entendemos esta parte, no vamos a poder entender la educación que continuará de aquí en adelante. 100 años la educación fue lo mismo, pero en esos años, 3 años, vino cambiando. Pero desde que arrancó la pandemia, esto, como bien dijo Adriana, no volverá a ser lo mismo. Entonces, básicamente yo recomiendo para nuestros directivos, para nuestros maestros, para las instituciones, he estado recomendando básicamente 2 cosas. La primera, o aprendemos a evaluarnos y hacer proyectos en donde podamos medirnos, porque si no sabemos a dónde vamos, ya llegamos a ningún sitio. Segundo, a evaluarnos para poder saber los pasos que estamos dando. La evaluación de nuestros alumnados ya no puede depender de una maestra. La evaluación en la educación es lo más subjetivo que puede haber. ¿A qué equivale un 8 de una maestra del mismo colegio, de la misma escuela, que el 8 de la del otro grupo? ¿A qué equivale el 8 de una maestra contra el 8 de alguien que está del otro lado del país? Es lo más subjetivo. Por eso es importante evaluarnos y evaluarnos de una manera con una gran seguridad. Las pruebas estandarizadas de aquí en adelante serán muy importantes porque los padres de familia van a querer certeza, van a querer seguridad, van a querer saber si su hijo sí está aprendiendo o no está aprendiendo, si aprendió o no aprendió, hasta dónde fue su rezago. Al final de cuentas, nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, compraría hoy nada si no tiene una garantía. Las pruebas estandarizadas nos generan esa garantía y esa seguridad para los padres de familia. College Board y todas las evaluaciones que puede haber en el mundo nos permiten 2 cosas. 1, saber cómo está nuestro alumno, pero 2, mostrarnos ante los padres de familia con una gran calidad. Y esto va a ser determinante especialmente para las escuelas particulares. Demostrar que tu hijo aprendió y demostrar que mi institución educativa es de calidad. Certificaciones internacionales serán básicas en los próximos años. Cuando digo los próximos años, significa para el próximo ciclo escolar. Para el próximo ciclo escolar. Y lo segundo muy importante será, tienes que sí o sí trabajar con plataformas interactivas, porque de entrada la indicación que hay en este momento a nivel nacional es que volveremos a clase. Habrá que ver que esto ocurra. Y que volveremos de manera voluntaria. Si esto pensemos que ocurriera y que de acuerdo con cifras tendrás entre el 50 y el 80% de tus alumnos presenciales, ojalá, ¿qué va a pasar con el resto? Sí o sí tienes que tener plataformas interactivas para que esta educación individualizada pueda seguirse dando en casa.
Tendrás que tenerlo porque tienes que facilitarle a los maestros su trabajo, que se volvió brutal, se multiplicó, especialmente en las escuelas particulares. Tenemos que atender a los que tenemos frente a nosotros y a los que tenemos de manera virtual. Pensemos en nuestros maestros. Muchos maestros están pensando en dejar su labor educativa debido a lo que ha representado para ellos la multiplicación del trabajo. Una plataforma interactiva va a facilitar el trabajo al maestro porque tendrá ya contenidos, porque en una plataforma interactiva evalúa constantemente a los alumnos, porque hoy por hoy, por ejemplo, todas las herramientas de Google nos permiten estar evaluando al alumno y saber al mismo tiempo cuándo prendió su computadora, en qué momento la encendió, cuánto tiempo participó, si realmente está realizando las actividades o no. Todo esto lo trajo la automatización. Todo esto lo trajo el Internet en todas las cosas. Todo esto lo trajo la nube. Estos tres cambios, el evaluar y el tener presencia en la manera virtual y poder estar midiendo continuamente, Google, el poder estar evaluando y diagnosticando, y el tercero, el poder hacer uso de plataformas. Tres recomendaciones muy objetivas. Vamos hablando de lo que nos toca, y lo que nos toca son nuestros colegios, nuestras escuelas. Lo que nos toca es lo que nos toca físicamente. Quien no tenga estas tres herramientas en lo sucesivo puede empezar a despedirse de lo que será la educación, créanmelo. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para mostrarles aquí un par de cosas. Un segundito. Pues bueno, mucho que pensar, mucho que reflexionar, ¿no? Yo creo que obviamente a la par de todo esto sabemos que pues la crisis económica también ha afectado obviamente a las escuelas y entonces a veces no es fácil decir, bueno, ¿cómo distribuyo mi presupuesto, no? Y qué es lo más importante. Y yo les quiero pues hablar brevemente de esta importancia de la detección temprana o cuando sea posible, ¿no? De indicadores de riesgo académico. El menú de los indicadores es amplio, ¿no? Y podemos hablar desde cuestiones culturales, socioeconómicas, ya Federico hablaba, pues estas diferencias, ¿no? Joyce, que también nos acompaña el día de hoy y le agradezco mucho que esté aquí, es la directora de mercadeo en el College Board en Puerto Rico. Estaba viviendo en Estados Unidos cuando empezó esta pandemia y me contaba cómo en el condado donde viven a todos los niños les dieron una MacBook Air, ¿no? Cuando me platicó eso dije, wow, sí que hay diferencias en este mundo, ¿no? Y sabemos, porque yo trabajo aquí con instituciones del gobierno de Jalisco, pues como hay niños que han pasado todo un año y cuando mucho tienen el celular de la mamá, ¿no? Entonces, los indicadores son muchísimos, pero tenemos que ver cuáles son en los que nos queremos enfocar, ¿no? ¿Qué variables predictoras destacan, ¿no? Y qué podemos, perdón, pero esta no es la presentación que yo quería, oh Dios. Denme un segundito porque algo pasó y no se me guardó. No. Bueno, es parte de lo que estamos aprendiendo todos, que a veces la tecnología nos juega muy feo. Ok, ya estoy en la que quería. Pero bueno, estábamos hablando de los indicadores y que hay varios, ¿no? Un indicador, y ya lo dijo tanto Federico como Julio, nos lo pueden dar las pruebas estandarizadas, ¿no? Son un instrumento excelente para hacer un diagnóstico y poder identificar los riesgos. Como
todos saben, ¿no? En Consultoría Educativa IDEI, pues trabajamos y creemos firmemente en estas pruebas estandarizadas y desde hace casi 20 años tenemos un convenio con College Board, ¿no? Y hemos trabajado con cientos de escuelas aplicando estos diagnósticos, ¿no? Aplicar una prueba estandarizada como pudiera ser Piense, ¿no? Que hay Piense 1, Piense 2, si es primaria, si es secundaria, nos ayuda a saber esta parte de la individualización, ¿no? Hablaban ambos de cómo la educación tiene que estar individualizada. Bueno, un reporte generado por una prueba como es Piense, ¿no? Por poner un ejemplo, nos da el estatus de cada alumno, cómo está en lectura, ¿no? Cómo está en redacción, cómo está en álgebra, cómo está en geometría, cómo está en cada una de las áreas importantes. Y dependiendo de nuestro modelo educativo podremos decir, ok, necesitamos darle más énfasis a esto y entonces podemos tener estas y estas herramientas o estrategias más bien, ¿no? Ya también Julio hablaba de la importancia de las plataformas. Y bueno, hay muchas. Las editoriales ya ahora tienen plataformas, obviamente, ¿no? Nosotros también hemos encontrado y con la que trabajamos y con la que podemos recomendar, ¿no? Es Aprendo Libre, que es hecha por Open Green Road OGR, como les decía en un inicio, basada en Chile. Es una plataforma que ayuda al maestro a poder evaluar continuamente a sus alumnos, ¿no? Hay toda una serie de reactivos en la plataforma que yo puedo escoger de acuerdo a lo que quiero evaluar y tengo resultados en tiempo real, ¿no? Una prueba estandarizada no me da eso, o sea, el chico toma la prueba y tiene que pasar un tiempo para que yo reciba la información, luego la analizo. Este tipo de plataformas nos da la evaluación en tiempo real, ¿no? Entonces, yo sé en este mes, ¿no? En estos 15 días, qué habilidades sí han adquirido y qué habilidades no están adquiriendo mis alumnos y puedo modificar mucho más rápido, ¿no? Una cosa complementa a la otra. Porque una cosa que es bien importante, ¿no? De las pruebas estandarizadas y especialmente de las de College Board es que están basadas en los estándares internacionales, ¿no? Y yo creo que si algo espero, ¿no? Que todos querramos y entendamos que parte de esta revolución es eso. O sea, nos hemos movido a un mundo global. No podemos pensar en formar chicos para mi pueblito, mi ciudad o mi país. O sea, cada vez más los chicos hablan de irse a otros países a trabajar, a estudiar, por lo menos un año. Están los intercambios. Necesitamos tener esa visión del mundo global, ¿no? Entonces, están, bueno, relacionados, ¿no? Las plataformas además nos ayudan a diseñar esas rutas de mejora y pues nos dan esos contenidos novedosos que hacen más atractivo el aprendizaje y facilitan el trabajo del maestro. Ese punto que tocó Julio me parece súper importante. Tenemos maestros, muchos de ustedes probablemente están en aula y saben el desgaste por el que han pasado, ¿no? A mí me impresionaba mucho la semana pasada que tuve entrevistas con los maestros de mi hija, que terminó segundo de secundaria, y pues como algunos maestros decían, uno en específico, y me da un poco de pena decirlo, pero lo voy a decir, le dijo, es que es la primera vez que te veo la cara, ¿no? O sea, estarle hablando a una pantalla sin ver caras ha sido muy difícil, ¿no? Solo fue un maestro, los demás sí, para salvarme como mamá. Pero bueno, a eso se han enfrentado los maestros, ¿no? Y ya también hablábamos, pues, de todas las herramientas tecnológicas. Hay varias, ¿no? Pero creo que Google for Education nos enseña, nos da no solo las herramientas, sino nos enseña un nuevo estilo de trabajo, ¿no? Nos enseña un trabajo colaborativo, nos enseña cómo se van a enfrentar al mundo los chicos que hoy estamos formando en las escuelas. Y por eso nosotros recomendamos
la plataforma de Google. Voy a dejar ahora que Eduardo nos platique un poco más sobre estos mapas de riesgo y bueno, adelante, Lalo. Muchas gracias, Adriana. Federico, maestro Julio, me quedé gratamente impresionado por lo que nos compartieron al principio de este seminario, de este webinar, aunque ya los conozco de tiempo, pero no dejan de sorprender. Como bien mencionaba Adriana, tenemos diferentes herramientas que podemos nosotros sugerir para determinadas actividades o determinadas necesidades específicas que se tengan en la institución. Pero lo que a nosotros nos interesa como consultoría es no solamente darle las herramientas, sino integrarlas en una solución mucho más amplia. Y entonces es lo que estamos nosotros integrando ahora como el mapa de riesgos. El mapa de riesgos, pues ahorita en estos tiempos ya no podemos hablar de herramientas específicas de una actividad en especial. Sabemos que el mapa de riesgos es muy del ámbito económico, del ámbito de las finanzas, ¿sí? Las empresas lo usan, pero está migrando hacia el ámbito con un enfoque precisamente dirigido a identificar aquellas situaciones problemáticas en los estudiantes, categorizarlas, distribuirlas en determinadas escalas, hacer más fácil su seguimiento para de ahí planear, delimitar, definir la mejor estrategia, la estrategia más sencilla. La data que se genera, por ejemplo, de una evaluación estandarizada como las de College Board, o la data que acumula Aprendo Libre a través de sus evaluaciones generadas en la plataforma y el seguimiento de la misma, hace posible que se pueda integrar este mapa de riesgos y de ahí delimitar un plan de acción fundamentado en evidencia, ¿sí? Esta herramienta como tal, nosotros podemos ayudarles a diseñarla, ¿sí? Es menester elaborar un diagnóstico porque a partir de esa información que se recabe es como podemos nosotros integrar esta herramienta y poder predecir con cierto grado de exactitud qué problemas o qué situaciones podemos enfrentar en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de nuestros estudiantes, ¿sí? Así que de ninguna manera y menos en quinta. Entonces, este mapa de riesgos que surge de una evidencia como tal, ¿sí? Nosotros podemos ayudarles a diseñarlo. Nosotros podemos construirlo junto con ustedes y podemos, tomando como base estas tres soluciones que sugerimos para la situación que abordamos en este webinar, que son los exámenes de College Board, la plataforma Aprendo Libre, y ampliar el uso de Google for Education mediante una capacitación más especializada de nuestro personal docente. Ustedes eligen qué es lo que quieren diagnosticar y a partir de ese diagnóstico o de esa herramienta que ustedes escojan, es cuando nosotros vamos a poder ayudarlos a diseñar este mapa de riesgos y este plan de acción, ¿sí? Yo creo que es tiempo ahorita, no sé si Adriana esté de acuerdo en abrir los micrófonos o escucharles a ustedes para las preguntas específicas que tengan para cualquiera de nosotros o alguno de los ponentes respecto a lo que nos compartieron al principio del webinar. Así es, podemos escuchar sus preguntas. También Gabriel está poniendo una liga que les pedimos contestar un breve cuestionario antes de irse. Y bueno, escuchamos sus preguntas, inquietudes, comentarios.
¿Nadie? ¿Alguien que quiera agregar algo? A ver, David, creo que estás levantando la mano. Gracias. Sí, Julio comentaba algo que me parece muy interesante y creo que hay que recalcarlo, ¿no? La incertidumbre es lo que está dominando ahorita. Mi preocupación mayor no es tanto cuán preparados estamos como instituciones educativas a enfrentar de nuevo un aprendizaje a distancia, mixto, etcétera, sino de qué manera podemos educar, uno, a los papás para prepararse a esto, y dos, a los niños, sobre todo de educación que están iniciando los primeros grados ya alfabetizados, es decir, que ya pueden leer y escribir, y cómo se pueden enfrentar estos niños precisamente a plataformas que implican dominio de conceptos, seguimiento de instrucciones y demás. Es decir, creo que el trabajo tendría que ser integral, tendría que ser no solamente tener estas herramientas, que son herramientas muy ricas, las que tanto editoriales como plataformas gratuitas de open source que están existiendo cada vez más nos ofrecen, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, como la que mencionas hace un momento, Adriana, sino cómo verdaderamente formar a los papás. Y la verdad es que es la complejidad con la que nos hemos enfrentado como directivos es hacerles comprender la necesidad de un acompañamiento en casa cuando ellos tienen ocupaciones reales y muy absorbentes, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo preparas a los niños más pequeños, a los que todavía están empezando su proceso lectoescritor, a enfrentarse a estas plataformas, ¿no? Y más que una pregunta es como tres puntos que pudiésemos empezar a analizar y empezar a ver como grupo directivo en qué acciones pudiésemos emprender. Claro, gracias David. Y bueno, Julio, estoy segura que tiene la respuesta, de hecho ya levantó su mano. Yo antes de darle la palabra a él, te diría, esta parte de involucrar a los papás pues es sumamente importante, ¿no? Y es este tema de ciudadanía digital, ¿no? O sea, no podemos pues obviar todo esto y hacer como que no está pasando y los papás un poco que se hagan los locos, pues no, ¿no? O sea, de algún modo nos tocó como papás enfrentar esto y tener a los niños en casa y también, pues en este momento a la escuela le corresponde dotar a los papás de esas herramientas, ¿no? Una cosa que hace Google for Education es dar capacitación no solo a los docentes, a los alumnos, sino también a los papás, ¿no? Hablando precisamente de esta parte de ciudadanía digital. Eso es lo que en mi experiencia ha funcionado, ¿no? Ayuda, entonces te dejo ahí, y la parte de los niños que están aprendiendo a leer y escribir se la dejo a Julio. Gracias. Mira, más que nada, quiero comentar lo siguiente. Uno de los graves errores que cometimos durante este año y medio es creer que la educación virtual consistía en poner una cámara y dejar que el maestro hablara, ¿no? Vamos, nos tocó ver cosas tan ridículas como maestros que de pronto ponían una hoja y en la hoja escribían y eso era lo que estaban grabando. O que hacían pequeños dibujos, notas y luego las mostraban ante la pantalla. Eso no es educación virtual. Eso es grabar, televisar, transmitir una educación que vamos, ni siquiera le podríamos llamar así. Los padres de familia no pueden estar supervisando a los hijos, por eso los mandan a las escuelas. Los padres de familia, como bien lo dijiste, tienen su trabajo, tienen sus situaciones que atender. De allí la diferencia entre contratar una plataforma interactiva, educativa, que te esté rindiendo un informe a ti, maestro, al día, como lo decía hace un momento Adriana, una plataforma que le envía al padre de familia
una evaluación diaria y un informe de cuánto tiempo estuvo su hijo, a qué hora se conectó, cuánto participó, etcétera, y que el padre de familia, al momento en que esté terminando la actividad, ahora sí que donde esté, en su teléfono, en su trabajo o por la noche cuando venga, pueda revisar, pueda checar lo que estuvo ocurriendo con su hijo mientras estuvo conectado. Esta es una pregunta extraordinaria la que hiciste. Allí justamente radica entre contratar una plataforma ex profeso para educación con contenidos, con evaluación y con un informe diario, a tomar un Duolingo, que es una plataforma maravillosa y extraordinaria, gratuita, pero que no te va a dar toda esta información en tiempo real de lo que está ocurriendo y menos a un padre de familia. Justo hiciste la pregunta adecuada, porque los padres de familia juegan un papel importantísimo en el tema de decir la decisión de dónde voy a llevar a mi hijo y en dónde va a ser atendido por medio de esta educación híbrida que vino para quedarse. Gracias. Gracias, Julio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, a ver, aquí Luis Alcántar tiene una pregunta. ¿Gustas hacerla en voz alta, Luis, o quieres que yo la lea? Dice, ¿ya existe tecnología de ciberseguridad educativa que pueda dar esta información en tiempo real de lo que están viendo los alumnos en sus clases en línea y además permite el bloqueo de navegación a páginas no permitidas? Claro, así es, así es. Es cuestión nada más como de hacer un poquito de investigación, pero pues ahí está ya todo, todas estas, digo, simplemente si alguno de ustedes usa esta plataforma, Meet, ¿no? Pues cada rato va cambiando, a mí me parece impresionante, ¿no? De repente te metes y ya hay cosas diferentes en la plataforma, entonces ya hace cosas diferentes. Hace un mes no hacía esta cuestión de, digamos, como tomar la asistencia o ver quién tenía la cámara prendida y quién no la tenía. Ahora ya lo hace, ¿no? Entonces, pues estas industrias, estos proveedores, pues están en eso, ¿no? Viendo cómo innovar. College Board hace un año no tenía pruebas digitales, hoy tiene pruebas digitales que se pueden hacer desde casa con toda la seguridad que implica un examen estandarizado. Entonces, pues a todos nos ha implicado movernos, todos nos estamos moviendo, ¿no? Y pues las soluciones están ahí, ¿no? Entonces, solamente yo cerraría diciendo, hay que priorizar, ¿no? A mí como institución, con esta comunidad educativa a la que sirvo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué quiero atender primero? ¿No? ¿O a qué le quiero dar más importancia? Yo lo haría de esa manera, ¿no? Está toda la parte socioemocional que ni siquiera nos quisimos meter porque es súper complicado. Obviamente tampoco podemos hacernos ciegos con todo eso, ¿no? Pero pues finalmente, principalmente a la escuela nos toca atender la parte académica, ¿no? Lo otro no lo podemos obviar y vamos a hacer lo que podamos, pero ¿cómo hago, no? Y así también en nuestro presupuesto, pues no tenemos los mismos ingresos, ¿no? Un director, ¿no? Comentaba, pues del 100 que yo tenía, ¿no? Tuve que dar 25 en descuentos o generales y luego tuve pérdida de tantos alumnos y después hubo familias con casos especiales a los cuales les di total, estoy operando pues con el 50 o el 60% del presupuesto que yo solía tener. Pues sí, pero entonces hay que reestructurar el presupuesto y decir a qué le voy a dar más, porque me va a beneficiar a mí como escuela, ¿no? Porque va a beneficiar a mis alumnos y a mis papás, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación en ese sentido. ¿Algo más?
Pues bueno, creo que no me queda más que agradecerles a todos. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Julio. Gracias al equipo de IDEI y gracias a cada uno de los que se conectó hoy. Gracias por darse el tiempo, ¿no? A veces como directivos también estamos súper ocupados y no nos damos espacios de reflexión. Y yo creo que es bien importante darnos estos espacios. Tal vez no todo lo que se dijo sea para mí, pero algo de esto me movió un chip, me dijo, ay, tal vez por acá es donde debo de ir, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención como consultoría. Ahorita te doy la palabra, Marcolino. Esa es nuestra intención como consultoría, acercarles las herramientas, estar ahí con ustedes, caminar juntos, pues en este camino que todos estamos aprendiendo en este momento. Creo que Marcolino levantó su mano y con eso vamos a cerrar. Muchas gracias, Adriana. Pues la verdad es que interesante los planteamientos que nos han compartido. Y pues bueno, simplemente dos cosas. Una, primero comentar que, pues sí, ante este nuevo escenario, creo que el tema de equidad educativa entre el sistema educativo nacional y educación particular, pues sí se torna, creo que más complejo, ¿no? Por un lado. Por otro, sí, pues me gustaría que en su momento, pues primero Dios, me pudieras contactar para ver un poquito acá en el estado de Guanajuato, en educación media superior, cómo pudiéramos implementar con SBOR. Desde luego, bueno, pues estamos en la línea de lo digital pues ver, pues eso, ¿no? Cómo podemos contactarnos y pues eso, cómo podemos promoverlo aquí a nivel de Secretaría de Educación Guanajuato para pues tratar de llegar. Me parece que la experiencia de Piense tiene muy buenos elementos para tener referentes de trabajo con los alumnos, ¿no? Así es, Marcolino, con gusto platicamos, tenemos nuestros celulares, con gusto platicamos. Se acaba de hacer un piloto en Guanajuato en media superior justamente y estamos trabajando con ellos, pero nos ponemos en contacto. Ok, sale, vale, muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos. ¿Alguien más, perdón? Como que oí una vocecita. No. Bueno. Gracias, buen día y pues seguimos en contacto. Ya básicamente estamos a semanas de terminar el ciclo escolar. Les deseamos pues unos días de descanso. También el descanso es importante para poder continuar. Entonces dense unos días y bueno, aquí están nuestros datos de contacto, el teléfono de la oficina, el teléfono tanto de Eduardo como Gabriel, quienes serían los que en primera instancia los estarían atendiendo. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, búsquenos, estamos publicando cosas interesantes y pues por ahí también podemos comunicarnos. Muchas gracias y un bonito día para todos. Muchas gracias a todos, buen día. Federico, un gusto. Igualmente, muchas gracias.